El acento. En este video informativo vamos a hablar de los tipos de acento y algunos casos especiales. Empezaremos preguntándonos, ¿qué es el acento? Es el énfasis de una vocal en una sílaba dentro de una palabra. Sabemos que las palabras están compuestas por sílabas y existe una clasificación para ellas. Tenemos a la sílaba tónica, que es la que recibe la mayor fuerza de voz, y las siguientes serán las sílabas átonas. El acento prosódico y el acento ortográfico. El acento prosódico es el mayor relieve o prominencia que damos a una sílaba sobre las demás en una palabra. Este acento solamente se pronuncia, no lleva signo gráfico sobre la sílaba acentuada. Día a día utilizamos palabras con acento y quizás no nos hayamos dado cuenta. Pero es gracias a esta pequeña énfasis en las pronunciaciones que podemos distinguir los significados. Por ejemplo, cuando decimos publico y público. En la primera palabra, publico, la sílaba tónica es pli y le da una diferenciación, pues es el verbo en primera persona, tiempo presente, modo indicativo del verbo publicar. La segunda palabra, público, que lleva sílaba tónica en la sílaba pu, se refiere a un grupo de personas que se encuentran en un acto, evento o espectáculo. Para seguir con los ejemplos, tenemos un par de palabras nuevas. Están mama, del verbo mamar, y mamá. Asimismo, tenemos nuevos ejemplos en los que podemos distinguir las sílabas tónicas. Elefante, universidad, escopeta. El acento ortográfico. Llamamos acento ortográfico a la marca gráfica que colocamos sobre algunas sílabas, dependiendo de los casos y las reglas de tildación. Por ejemplo, conocemos a las palabras agudas, graves, esdrújulas. Un dato importante, todas las palabras tienen acento prosódico y este se va a indicar ortográficamente solo en algunos casos. Por ejemplo, la palabra responsabilidad lleva la sílaba tónica en la sílaba dat. Tiene su acento prosódico en la última sílaba, pero no se tilda. En cambio, la palabra constitución lleva acento prosódico en la última sílaba. En este caso, sí se tilda por las reglas de tildación y por ser una palabra aguda. La posición del acento siempre es libre, porque puede aparecer en distintas sílabas. Estar en la última, penúltima, antepenúltima sílaba. La definición del acento según su forma acústica. El acento se define por su correlación con tres elementos físicos que son el volumen, la duración y el tono. Por ejemplo, vamos a pronunciar las siguientes palabras e identificar la duración de su sílaba tónica. En la primera palabra, pariente, la sílaba tónica es riem. En la segunda palabra, lejano, la sílaba tónica es ja. Notamos que en la sílaba rien existe una mayor duración que en la sílaba ja. Pariente, lejano. Según la acústica, el acento tiene tres unidades. Empezaremos definiendo el grupo fónico. El grupo fónico es la unidad que se ha delimitado entre dos pausas. Por ejemplo, en el enunciado, Dash tiene superpoderes de velocidad. Este consta de tres grupos fónicos que serán separados por pausas, ya que cuando las personas hablamos, no hablamos de corrido, siempre hacemos pausas en cada enunciado. Los grupos fónicos pasarán a ser Dash tiene superpoderes de velocidad. Otros dos elementos son la unidad melódica y el grupo acentual. La unidad melódica
es la entonación de los enunciados. Su función es comunicativa. Es el acto del habla. Se puede presentar en frases o como oraciones. El grupo acentual, más bien, está formado por sílabas que son acentuadas, seguidas de sílabas átonas contiguas. Para poder identificar mejor estas tres unidades, vamos a tomar unos ejemplos en los que vamos a desglosar e indicarlos. La selección asiste al Mundial después de 36 años. Nuestra colaboradora nos dice, la selección asiste al Mundial después de 36 años. Vamos a sombrear de color amarillo las sílabas tónicas. Ahora, vamos a señalar los grupos acentuales dentro de los recuadros de color rojo. Si nos damos cuenta, en las sílabas tónicas sion, sis, dial, pues y sa están agrupadas con las sílabas átonas contiguas. Eso va a pasar a ser grupos acentuales. Los grupos fónicos son las pausas que vamos a hacer cuando hablamos. Nuestra colaboradora nos dice, la selección asiste al Mundial, hace una pequeña pausa y continúa después de 36 años. Quiere decir que la oración tiene dos grupos fónicos. Bueno, el indulto a Fujimori generó controversia en el país. En este caso, nuestro colaborador nos lee, el indulto a Fujimori generó controversia en el país. De amarillo sombreamos las sílabas tónicas y encerramos en recuadros de color rojo los grupos acentuales. Para identificar los grupos fónicos, escuchamos la pronunciación del colaborador. Él lee, el indulto a Fujimori, hace una pequeña pausa, generó controversia en el país. Hay muchos estudiantes que incursionan en política. Nuestro tercer colaborador nos dice, hay muchos estudiantes que incursionan en política. Volvemos a sombrear las sílabas tónicas de color amarillo y encerramos los grupos acentuales en recuadros rojos. El colaborador lee, hay muchos estudiantes que incursionan en política. Hace una pequeña pausa. Existen dos grupos fónicos en la oración. ¿El comedor ofrece alimentos saludables? Nuestra última colaboradora lee, el comedor ofrece alimentos saludables. Sombreamos las sílabas tónicas de color amarillo e identificamos las sílabas átonas que están contiguas a ellas para poder identificar los grupos acentuales. Como ella nos dice, el comedor ofrece alimentos saludables, existe una pausa en medio de la oración, la cual va a formar dos grupos fónicos.